queridos hermanos, con alegría de siempre te saluda tu hermano en Cristo, Alfredo Navarro. Hoy lunes 29 de junio del 2026. Y nuevamente el Señor me ha hecho el llamado para compartir su bendita palabra. Y hoy, mis queridos hermanos, quiero hablarles de un tema muy especial, de un sacramento, mis queridos hermanos, que quizá muchos de nosotros no lo ponemos en práctica. Y quiero hablarles hoy, mis queridos hermanos, del sacramento de la confesión o de la reconciliación. Quizá muchos de nosotros, mis queridos hermanos, no estamos en paz en nuestra familia porque no estamos en paz con Dios, porque no estamos en la gracia de Dios. Y es muy importante, mis queridos hermanos, confesar nuestros pecados para poder estar en paz con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestros vecinos. Porque cuando nosotros llevamos una vida de gracia, podemos compartirlo con los demás. Y miren que Dios es tan grande y misericordioso con nosotros, que nos manda los 7 sacramentos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser salvos. Dios en su infinita misericordia manda a su propio Hijo a morir por ti y por mí. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? El dolor más grande en esta vida es amar mucho y no ser amado. Y Jesucristo, mis queridos hermanos, nos amó hasta el extremo porque dio su vida por nosotros. Pero si no le amamos, mis queridos hermanos, imagínense qué dolor tan grande siente nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, yo les pido en este día que pongamos atención al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos del 19 al 23. Bendita la palabra del Señor, que es viva y eficaz, y además porque su palabra salva. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver a Jesús. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan serán retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, mis queridos hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo manda a los apóstoles, mis queridos hermanos, los hace sacerdotes y les da la potestad, mis queridos hermanos, de perdonar pecados. Y muchas de las veces nosotros, mis queridos hermanos, nos da vergüenza ir a confesar nuestros pecados ante nuestros sacerdotes. Eso está en la Biblia, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que confesar nuestras faltas. Porque cuando nosotros pecamos, nos enemistamos con Dios. Nos enemistamos con Dios, mis queridos hermanos, y perdemos esa gracia cuando nosotros estamos en pecado. Y como te decía hace ratito, mis queridos hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, cuando no vivimos en paz, no hay paz en nuestras familias, no hay paz en nuestros trabajos, no hay paz en todas las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque no poseemos esa paz, mis queridos hermanos, porque estamos en pecado, porque no estamos en gracia de Dios. Pero mira, Dios es tan grande y misericordioso, y nos manda el sacramento de la confesión. Y yo te digo, mi querido hermano, que hagamos hábito de ir a confesarnos, de ir a reconciliarnos con nuestro Dios por las faltas que cometemos a diario, mis queridos hermanos. Hay muchas personas, mis queridos hermanos, que no se confiesan porque les da vergüenza. Y déjame decirte que sí nos debería dar vergüenza nuestros pecados, claro que sí. Por eso el Señor nos manda a que nos reconciliemos con el Señor para vivir en gracia de Dios. Y te pongo una muestra, mis queridos hermanos, para reforzar nuestra confesión. Mira, en Lucas 22, 19, 20 está la parábola del hijo pródigo.
Y te la voy a leer para poder explicar poquito del sacramento de la reconciliación. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, cómo este hijo menor se aleja del Padre? Y cuando nosotros nos alejamos del Padre, o sea, de nuestro Dios, empezamos a pecar, mis queridos hermanos. Empezamos a pecar. Con una vida sin Dios, mis queridos hermanos, es muy difícil vivir en paz. Por eso yo te pido, mi querido hermano, que hagamos el hábito de ir a confesar nuestros pecados para estar en gracia de Dios. Cuando uno se aleja del Señor, mis queridos hermanos, lo perdemos todo. No somos nada, mis queridos hermanos. Y yo te digo que a cada instante y momento nosotros pecamos, sea por una cosa o por otra. Pero cuando pecamos, mis queridos hermanos, no queremos ir a confesarnos porque nos da vergüenza. Pero cuando pecamos estamos muy contentos, ¿verdad? A Dios no le agrada eso, mis queridos hermanos. El pecado nos hace enemistar con nuestro Señor, nuestro Creador. Pero mira, este hijo, después de haberlo perdido todo, mis queridos hermanos, regresa arrepentido, mis queridos hermanos. Regresa arrepentido. Pero mira, él hace un examen de conciencia antes de ir ante su padre. Y piensa: le voy a decir esto a mi padre: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco ser hijo tuyo. Finalmente recapacita este hombre, mis queridos hermanos, y hace un examen de conciencia que tú y yo deberíamos de hacer antes de ir a confesarnos. Un examen de conciencia, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para poder confesar esas faltas que nosotros hemos hecho en contra de nuestro Dios. Dice: finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Y miren, nuestro Padre misericordioso también a nosotros nos perdona, porque Jesús nos está esperando con los brazos abiertos. No importa el pecado que hayamos cometido, mis queridos hermanos. Él nos está esperando para reconciliarnos, para estar bien con Él. Muchas personas, mis queridos hermanos, no creen en la confesión. Por eso no se arriman ante el sacerdote. Muchos hermanos separados dicen: ¿por qué tenemos que confesarnos ante un hombre como yo? No, mis queridos hermanos, nuestros sacerdotes, cuando nosotros estamos confesando, es al mismo Cristo que le estamos contando nuestras faltas, nuestros pecados. Y cuando Él nos absuelve de nuestros pecados, es el mismo Cristo, mis queridos hermanos, que lleno de misericordia nos perdona para estar bien con Él, para poder ir a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Por esto yo te digo que tenemos un Dios lleno de misericordia. Dios nos ama con un amor sin límites, mis queridos hermanos. Así que yo les pido que hagamos hábito de ir a confesar nuestras faltas, nuestras culpas, para estar en gracia de Dios y poder transmitirla a los demás. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que tengan un bonito y bendecido inicio de semana. Y este compartir, mis queridos hermanos, ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada vez que te recibo, Señor, te exhortamos para que te suscribas a este canal de evangelización. Jesús tiene un mensaje para ti diariamente. Tú eres santo, tú eres digno.